Pues mi querido Héctor Javier Sánchez, Jesús Cervantes, muy buenos días, bienvenidos. Tal? Tal? Buenos Muy buenos días. días, ¿cómo están? Hola Jesús, hola Ernesto, hola a todas y todos. Pues vaya noticia la salida de Hertz Manero, Jesús, y la muy posible llegada de Ernestina Godoy. ¿Cuál es tu lectura de, pues bueno, le aviso, Jesús nos puso, tuvo a bien de ponernos como un listado de pendientes de los casos que deja ahí en el tintero Alejandro Hertz Manero y casos tremendos. Así que, ¿qué decía al respecto, Jesús? Bueno, creo que es un día realmente, es una acción que se tenía que haber realizado desde hace muchísimo tiempo, la verdad. Mira, yo recuerdo mucho cuando recién llega Gers y también Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera. Estaba platicando yo con Maridalia Gómez, andaba yo por allá por México y, bueno, no, todavía estaba yo en México cuando ocurrió eso y le decía que qué bien lo que habían encontrado la unidad de inteligencia financiera en contra de algunas personas, había temas de huachicol en ese momento, había temas de corrupción, eran varios los temas, ¿no? De varios personajes no tan sonados como Emilio Lozoya, todos esos casos, o HL. Pero Maridalia me decía, ahí quiero ver qué es lo que va a hacer Gers Manero, porque algo te lo puedo firmar, me dice Maridalia en aquella época, no va a resolver nada. O sea, Gers Manero no sirve para fiscal, es una persona que tiene muchísimas maneras de actuar que no van con la justicia. Yo le dije, no, no, ¿cómo crees? Al paso de los meses, lo primero que vimos fue el caso de Emilio Lozoya, ¿no? Que sí lo detienen en España después de un tiempo, después de algunos meses que había iniciado la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, y ya no vimos pasar nada, aún con las denuncias que él había puesto en contra de Felipe Calderón, en contra de Enrique Peña Nieto, en contra de Luis Videgaray, había dado pelos y señales, hubo videos los recursos que se entregaron en una de las oficinas de la Secretaría, perdón, del Senado de la República. Yo presenté otros audios, incluso los sacamos en su momento en la revista Proceso, de trabajadores, de cómo describían cómo se entregaban las maletas de dinero y llegaban a manos de Emilio Lozoya, describían las maletas, los horarios, el color de la maleta, el lugar donde se entregó, estaba todo y no se hizo absolutamente nada. Y después vinieron en cascada otra serie de casos sumamente importantes, OHL, qué decir de OHL, ¿no? Todo el tema que trae el abogado del Estado de México que ha investigado muchísimo y presentó documentación, presentó denuncias ante la fiscalía y el fiscal nunca hizo absolutamente nada. Y bueno, también podemos hablar de los temas personales. Tenía dos temas muy, muy centrales. Uno era, por supuesto, el de su hermano que había fallecido, donde se ensañó con la última pareja de su hermano, que hasta terminó en la cárcel la mujer, y al final fue exonerada porque él acusaba de malas prácticas de atención médica, ¿no? Y el caso de Julio Scherer. Con Julio Scherer mantuvo un pleito constante, parecía que quería ser el encargado del área de la presidencia y el de la presidencia parecía que quería ser el fiscal, traían un pleito ahí muy, muy fuerte y también con Santiago Nieto. Terminaron perdiendo estos dos, terminaron renunciando, saliendo, incluso, bueno, contra Julio Scherer hay, hay denuncias que todavía él está litigando, ¿no? Pero
Más allá de si eran o no pleitos políticos, porque hay que recordar que Santiago Nieto pues es una figura que le gusta estar en los espectaculares, que le gusta estar en los medios de comunicación. Entonces, más allá de si era protagonismo o no, lo cierto fue que a pesar de que se le ponían sobre el escritorio todos los documentos para que él iniciara las investigaciones, el papel del fiscal es investigar, o sea, no es tráigame todas las denuncias y luego yo le envío un juez una petición. No, o sea, yo tengo que investigar y fue lo que nunca hizo el fiscal Gertz Manero. Entonces, yo creo que se tardaron demasiado y el colmo, pues fue lo último, esto último, ¿no? Donde los propios integrantes de la fiscalía formaban parte o servían a un grupo criminal, como es el de Raúl Rocha Cantú. Ya, gracias, Jesús. Mi querido Héctor Javier, ¿qué decir? Todos los ángulos que tiene este caso de la renuncia de Hertz Manero y la eminente o muy posible llegada de Ernestina Godoy. Que no sé si ustedes recuerdan que ya desde la época del presidente López Obrador, en varios programas siempre salía el tema de por qué no renunciaba Gertz Manero, por qué no lo sacaban. Y me acuerdo perfectamente bien que hablábamos de toda la bronca que se tenía que venir, que se iban a conseguir los votos para poner a alguien más afín, en fin, toda esta serie de cosas, porque Gertz Manero, por su Gertz, como le llaman los moneros, por ejemplo, pues hizo prácticamente nada, ¿no? Bueno, hizo obviamente cosas a su favor, pero lo que pudiera beneficiar al país, pues prácticamente no, ¿no? Todos, algunas veces casos abiertos que dejaba ahí sin resolver, que nada más metía la puya y aparentemente, pues ahora sí que tenía grandes confrontaciones con la presidenta de la República y con el equipo que trabaja con ella, ¿no? Y aparentemente, de acuerdo a lo que se está filtrando o por lo menos exhibiendo en la mayoría de las columnas políticas de los diarios de circulación nacional, no quiero decir que son periódicos nacionales, pues son básicamente el tema de las filtraciones, que si no hubiera sido por el tema de las filtraciones, pues ahí seguiría, ahora sí que pues en la inercia, ¿no? Ahora sí que en sus casas supermillonarias allá en Estados Unidos, allá en España, en fin. Y no solo los casos que comenta atinadamente Jesús, sino también, por ejemplo, pues cómo no recordar el caso de Silvia Pinal, obviamente todas las broncas que tuvo en la Universidad de las Américas, en donde pues ahí el caso de la rectoría, el caso de los dueños, ya mencionaba Jesús el de su cuñada y el de su sobrina, el de Julio Scherer también, obviamente lo mal llevado que estuvo el caso de los Oya, también el caso de los científicos, que también recordemos que ahí pues Gertz Manero recibió el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, en donde si ustedes revisan ahora sí que las bases para ser nivel 3 pues no los cumple Gertz Manero, además de que se le acusaba de haber plagiado, pues por lo menos una publicación que tuvo ahí, ¿no? También estuvo el caso de Mayo Zambada, que pues nunca se obtuvo la información, parece que nunca tuvo la capacidad de, por lo menos, de decir qué fue lo que sucedió ahí. También está el caso de la farsa del donativo, donde supuestamente se habían entregado 2.000 millones de pesos para los premios de la rifa del avión presidencial, que a final de cuentas se regresaron al Infonavit, y pues también las acusaciones que se le hacen a él, pues de sus residencias, ya los mencionaba yo, por ejemplo, una que tiene de 2.4 millones de dólares en Nueva York, otra de más de 1 millón en Los Ángeles, propiedades también tiene en Francia, en España, ahí por lo menos se habla de Madrid e Ibiza, en fin, una serie de circunstancias que rodean a este fiscal que sinceramente a mí me da mucha alegría que ya no esté, pero también habría que preguntar qué va a hacer Gertz Manero, digamos, con la personalidad que tiene en términos de decir, pues, ¿habrá alguna venganza por parte de él? Nada más aquí la pregunta sería, ¿cuánta información tiene en su poder Gertz Manero? Eso habría que ver qué tanto lo tienen a él, a su vez a él, sujetado pues por una serie de acumulaciones, sobre todo me parece suponer que pues a lo mejor García Harfuch y su equipo de inteligencia pues ya pudieran estar ahí teniendo pues una serie de elementos para tratar de controlarlo, porque también si vemos ya prácticamente todas las fiscalías, ya pues las que tenía Gertz Manero ya no están con él, es decir, ya está haciendo una remoción pues más que completa, ¿no?
pues que estamos hablando la de derechos, de la delincuencia organizada, la de delitos electorales, la de derechos humanos, la del control regional, en fin, prácticamente todo el equipo de Gertz Manero había ido siendo desmembrado y ahora vamos a ver cómo se van a dar las cosas. Ya están hablando ustedes de la posibilidad de Ernestina Godoy, ya en la anterior mesa se vio qué tanto puede estar cantado o no cantado. Ahí está, me parece que el plan B podría ser Arturo Saldívar, Arturo Medina, o en fin, ojalá sean algunos de los maxi abogados que estén ahí también, pues ahora sí que luchando por este posicionamiento, pero creo que ahorita podemos ver el inicio de una escalada que esperemos, pues ahora sí que en estas partes que ya se hicieron del control de de la reorganización del Poder Judicial de México, llegue efectivamente a a la Fiscalía General de la República, porque ha sido un cuello de botella, como lo es también, y eso no nos cansaremos de decirlo hasta que lo cambien, todo lo que tiene que ver con la ciudadanía que tiene su primer contacto con los ministerios públicos en todo el país, que ya sabemos que también ahí hay muchísimo que reorganizar y por supuesto que limpiar. Mira, Ernesto, también esto que acaba de decir Héctor es muy importante. Las delegaciones de la Fiscalía General de la República. Te puedo hablar, por ejemplo, de la de Baja California. Recién llegando aquí a Baja California, se detuvo a un comando en una madrugada, un comando armado. Finalmente, el comando armado, cuando lo detienen, fue porque estaban en una taquería, estaban cenando y la gente, bueno, hace llamadas a la policía diciendo que hay gente armada, ¿no? Y van agentes municipales y ve el ejército. Cuando van, pues se encuentran con que quien estaba ahí era el famoso ruso, que hoy es buscado por el FBI y es considerado por Estados Unidos como uno de los grandes capos del cártel de Sinaloa, operador del Mayo, que efectivamente tenía poco, llegó como en el 2019, 2020 al Valle de Mexicali, este personaje. Cuando llegan, intentan sobornar. El ruso le habla a un personaje y le dice que se traiga todo el dinero que tiene en su casa y le dice, pues tengo nada más $87,000, ¿no? Dice, pues tráetelos. Se los lleva y con eso intentan sobornar a los integrantes de ambas corporaciones, Sedena y la Policía Municipal. Curiosamente, no aceptaron, ¿no? No aceptaron a ninguna de las corporaciones, pero en lo que estaba la negociación, o quizá ese fue un acuerdo, no sé, huye el ruso y detienen a todo el resto del comando, ¿no? Se da una persecución y resulta ser que la persona que había ido a entregar los $87,000 y a tratar de negociar o de sobornar a los integrantes de Sedena y la presidencia municipal, se refugia en la delegación de la Fiscalía General de la República. Era un integrante de la Fiscalía, ¿no? Era un agente. Al siguiente día aparecieron mantas en la ciudad de Mexicali diciendo que se habían pasado de lanza, que cómo se atrevían a detener a gente del cártel del ruso y que iba a haber consecuencias y amenazas y todo esto, ¿no? Eso fue la madrugada del viernes. Para el lunes en la mañana, el presidente de la República estaba anunciando el gran golpe donde se había detenido a estos personajes. Ya habían sido liberados el domingo anterior. O sea, el fiscal lo sabía, la gente del fiscal participó en todo ese operativo para liberarlos y quien no lo sabía, quien quedó en ridículo fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. O sea, ya los habían liberado. De ese nivel, esto nada más es un ejemplo, de ese nivel es la participación del crimen organizado en diversas corporaciones, pero en especial con la Fiscalía, aquí por lo menos en Baja California, la gente de Gertz Manero estaba metida hasta el cuello.
¿no? Finalmente, este agente duró en detención en sus propias oficinas y fue liberado. Fue liberado, lo único que lo acusaron fue que no pudo justificar de dónde traía o cómo había obtenido los 87,000 dólares. Al final lo justificó hablando de una venta, ¿no? Y fue liberado el hombre, pero para que vean el nivel de filtración. Entonces, ahora que llega una nueva fiscal, sobre todo una fiscal que tiene total trabajo al 100% con el secretario de Seguridad Pública, con Omar García Harfuch, quienes han trabajado ya durante muchísimos años, han hecho el 1-2. Bueno, pues estaríamos esperando que hubiese cambios en cada una de las delegaciones, pero también esto va a abrir algunos problemas, algunos resquicios de posible enfrentamiento, supongo yo, de grupos criminales con los nuevos que lleguen de la fiscalía. Creo que eso tampoco hay que perder de vista el efecto que va a tener, ¿no? Gracias, gracias, Jesús. Héctor, si no sé si quieres añadir algo al respecto, yo nada más añadiría y retomando un poco lo que nos había planteado Jesús en los mensajes que mandaba, pues toda esta estela que deja Hertz Manero, Odebrecht, Pegasus, estafa maestra, Juan Collado, Lozoya, Ayotzinapa, el campo de exterminio de Teuchitlán, entre otras y otros, pues una lista pero larguísima de pendientes, además del trabajo en general también de la Fiscalía General de la República. Está también el otro tema, Héctor, que tiene que ver con esta enorme disputa que hay por el agua. Eh, y me parece que hay pues ya ángulos y miradas distintas porque de pronto se quiere revolver asuntos de nepotismo y situaciones de privilegios que han tenido la clase política para obtener concesiones de agua y otras, pues los reclamos pues legítimos de poblaciones sobre la materia. ¿Qué decía al respecto, Héctor? Sí, mira, es muy interesante este tema del agua. Nada más, ahora sí que de la parte de Gertz Manero, dos apuntes más. Uno, habría que ver si efectivamente será Alemania y preguntarnos por qué Alemania, ¿no? Ahí recordamos que Alemania no está en muy buena posición ahorita por términos políticos. Su premier, digamos, ahí en Alemania está muy cerca de salir del poder. Parece ser que va pues, muy fuerte la extrema derecha alemana. Entonces, es una posición muy contraria a la que tiene el gobierno mexicano. Entonces, quién sabe si le vayan a dar las cartas credenciales de ahí y habría que ver cuál es el plan B. Esto aquí me parece que habría que indagar por qué en Alemania, por qué en otro país. Creo que eso nos podría dar mucha, o por lo menos mucha pimienta, digamos, para ver qué tanto puede desmenuzarse otro aspecto de esta pues, renuncia forzada que le obligaron al fiscal Gertz Manero. Y la otra, pues el control que pudiera haber tenido en algún momento Gertz Manero sobre ciertos personajes políticos, empezando por Adán Augusto, que recordemos que él fue uno de los que filtró esta cuestión del expediente de la barredora, y el silencio de López Obrador, o por lo menos su anuencia de que el fiscal lo hayan tumbado. Será por el caso de que precisamente con todo el caso de Huachicol involucró justamente a la Marina, a elementos del ejército, y esto, digamos, pues colmó el plato del expresidente López Obrador, y en lo cual podríamos ver que o bien digamos, un posicionamiento común entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, o podríamos ver un viso, por lo menos, de una pequeña o gran fractura. No sabría, en dado caso, que con esta hipótesis de trabajo, digamos, cuál sería la dimensión de que a final de cuentas Claudia Sheinbaum da el manotazo y dice, pues en esta parte hasta aquí, y vamos nuevamente a retomar, digamos, la cuestión que será que ser de la limpieza de otros, ahora sí que herencias que le dejó el presidente López Obrador. Me parece que esos dos puntos habría que tomarlos en cuenta y finalmente una mayor coordinación que pudiera tener ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, Omar García Harfuch, en donde parece ser que había muchos cuellos de botella ahí y que pues ahora sí que los pleitos y los jaloneos estaban a todo lo que daban pues ahora sí que en el gobierno de la República, en las instancias que tienen que ver con uno de los mayores problemas que tenemos como país, que es el de la inseguridad.
Esperemos que con este cambio, con este relevo que va a haber, pues ahora sí podamos ver más acciones que, insisto, van a quedar cojas si no se hacen los cambios desde abajo, que es donde operan muchas veces, pues ahora sí que la delincuencia organizada. Y en el tema del agua, hay que recordar, México es un país que está en crisis hídrica, no porque en este año hayamos tenido muchas lluvias, que recordemos ya gran parte de las presas están por arriba del 80%, ha sido un año atípico, ha sido un año también catalogado como uno de los más calurosos que se han tenido en los últimos años. En fin, muchas evidencias de cambio climático que en algún momento también nos pueden pegar. Y recordemos que gran parte del agua que dispone el país, por lo menos la que es accesible para consumo humano, se utiliza en la agricultura. Y es aquí donde en la agricultura podemos ver grandes disparidades, grandes inequidades, en donde pocos, pues ahora sí que la sufren para tener agua, no solo aquí me referiría al medio rural, sino también en el medio urbano, y muy poquitos tienen grandes cantidades de agua, pero muchísimas, incluso para darse el lujo de tener sus albercas, de tener ahí bien hidratados sus campos de golf, en fin, con una serie de concesiones que además de eso, pues les sobra tanto el agua que pues se dan el lujo de venderlas. Y me parece que fue muy importante que con retraso, me parece, pero que al final de cuentas se estén tomando medidas para que esta situación termine y que efectivamente la Conagua deje de prestarse a actos corruptos y que esperemos ahora sí tengamos una nueva normatividad y no solo la normatividad, que esa de alguna forma ya la tenemos, salvo con algunas lagunas, pero que efectivamente en esas leyes que se tienen, en esas normativas, se tenga la capacidad de supervisar y no solo de supervisar, sino también de corregir en aquellas áreas en donde muy pocos, insisto, abusan de la tenencia de agua que tienen y muchas otras personas, y no solo personas, sino en regiones en lo general, carecen y no tienen acceso al agua. Y en donde a veces se tiene, vemos el caso, por ejemplo, de Sinaloa, de Coahuila, pues estas aguas están contaminadas justamente por los residuos, entre otras industrias de la minería, que ya sabemos cómo contamina aquí a nuestro país. Y que me llama mucho la atención que ahora los grandes ideólogos de la derecha, como Sarmiento, ahora se apropien del término de sin maíz no hay país, ahora nos dicen, nos quieren hacer creer que sin minería no hay país. No sé cómo la ven. Sí, Pues, mira, a ver, Ernesto, en este tema del agua, desde que llegó la 4T, se intentó poner orden en este aspecto. De hecho, en el primer presupuesto que elaboró, ya que le tocaba elaborar a Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Ramírez Cuellar era el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y Herrera era el subsecretario de egresos, que a la postre sería el secretario de Hacienda, ¿no? Pero en ese momento, como secretario de Hacienda, teníamos a Ursúa, al señor mayor Ursúa. En esa época, cuando se estaba elaborando el presupuesto, tanto Herrera como Alfonso Ramírez Cuellar tenían un documento donde planeaban poner orden en todo este tema del agua y cobrar. De hecho, platicando yo en aquella ocasión con Alfonso, me decía, creo que se van a enojar mucho los agricultores con nosotros, pero hay muchísimo desperdicio de agua, hay agua que se está filtrando porque el tema de los canales está mal, están mal elaborados, están agrietados, hay que meterle muchísimo dinero. Además, hay mucha gente que vende, que ya no utiliza su concesión porque ya no siembra y entonces vende o renta su concesión o renta su parcela junto con la concesión del agua y se le está rentando a industriales. En esa época en Baja California estaba el tema de la Constellation, esta empresa cervecera norteamericana que quería instalarse acá en Mexicali. Y como ese caso, había otros no de la magnitud de la industria de la cervecera, pero sí, ya te va a llover o porque andas viendo, ya te va a caer el no, agua. tú no te distraigas con lo que yo estoy viendo, si no te voy a ocultar la cámara. No, porque el sol me está empezando a pegar y entonces voy a ver si
Ah, ok, Me muevo ok, un poco. ok. Ajá. Bueno, además de esos, había otros casos de parcelas más pequeñas, pero que también rentaban sus concesiones a empresas más pequeñas. Finalmente se frenó, Andrés Manuel no quiso que eso pasara y bueno, ahí quedó el tema. Ahora que tenemos una nueva presidenta, bueno, pues se dieron cuenta que ya era justamente como dice Héctor, hay un estrés hídrico en muchísimas cuencas, ¿no? Por ejemplo, aquí en todo lo que es el distrito norte, el distrito cuarto, sí hay un gran problema del agua. El agua que llega de Estados Unidos ya no es la de antes. Ahora Estados Unidos le exige cuotas de agua por el tratado, por el SILA, el Tratado Internacional de Límites y Aguas con México, y Estados Unidos le exige que se le regresen ciertos miles de metros cúbicos de agua y no se tiene, es la verdad, no se tiene esa agua. Ahora, es cierto que hay muchísimo desorden en el área hídrica, y también es cierto que cuando llegó Vicente Fox en el año 2000 entregó también muchísimas concesiones a varias refresqueras. Una de ellas fue Guillermo Prieto, que era o no sé si todavía lo sea, pero en aquella época era la encargada de la concesión de la Coca-Cola en Morelos y que le había ayudado en el caso de Amigos de Fox, ¿no? Pero había muchísimas otras refresqueras a las cuales se les habían dado nuevas concesiones de agua. Bueno, tenemos a Sánchez Cordero, la ministra en retiro, ex secretaria de Gobernación, que acá por varias Buenísimo. concesiones de agua, ¿no? Y también tenemos a los panistas, todo esto que hace rato sacabas de la diputada que dijo en tribuna que efectivamente, tanto Marco Cortés, el propio Vicente Fox, que se quedó con varias concesiones para poder sembrar el agave cuando le entró al mezcal, ¿no? Después de que salió de la presidencia de la República. Pero también es cierto, y yo no sé cómo le van a hacer ahí, creo que eso va a ser un gran pleito, que en la medida que va creciendo la mancha urbana y en la medida en que el área agrícola se va reduciendo, por lo menos la parte más cercana a la zona urbana, en esas partes se han instalado muchísimas industrias, por lo menos aquí en Baja California. Hay muchísima industria y que no tiene agua. No tiene, o sea, ni siquiera tiene agua para comprar, no hay agua para comprar porque no se dieron nuevas concesiones durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le están rentando las concesiones de agua a los agricultores. Si ya no se van a dar, si se les van a quitar, si en esta nueva revisión de los padrones están diciendo aquellas personas que no utilizan el agua, aquellos agricultores, se las vamos a retirar, ¿no? Porque el agua es un bien de la nación, no es una propiedad, es una concesión, igual que las ondas hercianas para el radio, para la televisión, no son propiedad. Entonces, y el tema es que ellos están diciendo, los agricultores, pero es que se ha transmitido de familia en familia, son nuestras, nos pertenecen. No, no les pertenecen, es un préstamo y se les da para que siembren. Pero si ahora no están sembrando y están rentando sus títulos de agua, estas personas que están, o estas grandes industrias, que son sobre todo extranjeras, que están aquí en Baja California, ¿de dónde van a obtener el agua? ¿Cómo le van a hacer? Ese va a ser un problema al que se va a enfrentar el gobierno federal, no nada más al pleito que van a tener con los agricultores, de que, bueno, yo no sembraba, pero recibía recursos por la renta del agua. Ahora, ¿de dónde voy a obtener recursos? ¿No? O sea, creo que no es un problema fácil. Sí va a haber muchísimas discusiones. Aquí, por lo menos, en el Valle de Mexicali, ya los agricultores están fúricos, están enojados. Y los industriales, pues, están también preocupados porque no saben ahora de dónde van a obtener el agua.
También es cierto que en muchísimas ocasiones algunos industriales compraron el título, la concesión, la compraron al agricultor y le sobraba agua y entonces se la vendían al propio ayuntamiento. O sea, también es una porquería lo que los industriales han estado haciendo. Y si nos vamos, por ejemplo, al Valle de Guadalupe, que es una zona que tiene un poco el clima del Mediterráneo, razón por la cual la vid crece muy linda y es rico el vino que se produce allá. Entonces empezaron a llegar muchísimos industriales del vino de otras partes del país, ¿no? Y empezaron a hacer sus grandes viñedos. Lo que más consumen los viñedos es agua. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le quitaron el agua a los agricultores. ¿Por qué se la quitaron? Porque ellos empezaron a hacer estos reposarios o repositarios, no sé cuál es la palabra correcta, ¿no? Donde hacen una especie de alberca para tener su agua y ellos dicen, no nos estamos robando el agua. Claro que se le están robando porque a final de cuentas es agua que llega al subsuelo y ellos la están de ahí succionando de este repositorio que tienen y les están quitando o se está desviando el agua que tendría que ser para los agricultores, ¿no? Entonces, sí es un poco complicado este reordenamiento del agua. Es necesario, pero por supuesto que es necesario por dos razones. Una, porque hay un tráfico de agua impresionante, hay un gran abuso, y dos, porque estamos en estrés hídrico, ¿no? Sí, Muy qué bueno bien. que dices eso. Perdón, Ernesto, nada más para complementar esa parte. Qué bueno que lo dices, porque mira, pues ahí está la industria de los refrescos, ahí está la industria de las cervezas, ahí está la industria ganadera. ¿Cuánto nos dicen que por un litro de leche, cuántos litros se le tienen que dar a una vaca, cuántos litros para una cerveza, para un litro de refresco, en fin, ¿no? Pero no solo es eso, sino también la cuestión de la contaminación. Sabemos que muchas comunidades se abastecen cuando tienen agua, por ejemplo, del agua superficial, pero estas aguas superficiales usualmente están hipercontaminadas en términos o bacteriológicos. Es decir, por ejemplo, nos hemos encontrado nosotros estudios aquí en los Altos de Chiapas, en donde en vez de 2 unidades formadoras de colonias de coliformes, que sean, digamos, el límite para establecer la calidad bacteriológica del agua, hay más de 500, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Y en otros casos donde el agua está un poco más hacia abajo, pues obviamente tenemos contaminación o bien por plaguicidas que se siguen utilizando muchísimo. Recordemos todo lo que se ha erosionado el campo y que cada vez va siendo más perverso este ciclo. O ya comentábamos también la minería y también comentábamos la deforestación, que de alguna forma pues, poco a poco va erosionando más y más a los suelos, con lo cual la capacidad, digamos, de captar agua en algunas partes se va perdiendo paulatinamente o a veces de manera abrupta, y esto pues nos lleva a las crisis que esperemos no lleguemos a tener en un futuro cercano. Sabemos que ahora se habla de que entre otros motivos de que pueda haber una tercera guerra mundial, pues puede ser precisamente la cuestión del agua. Perdón, Ernesto, que aquí vas a hablar. Qué raro, güey. Pues es la mesa autónoma. Ustedes ya ni tienen que pedir perdón de eso, pues de por sí así es. Es más, cuando no sucede, pensamos que algo está sucediendo mal, que algo pasa ¿Por qué o algo pasó, no? así. Venimos en modo Sí. decente. Oye, Jesús, pasando al tema, pues de este otro personaje, Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, y bueno, esta historia que tiene con los casinos, esta orden de aprehensión que hay contra él, y además se da en el marco ya de la salida de Hertz Manero, y bueno, ahora tomará las conducciones Ernestina Godoy. ¿Qué decir al respecto de este personaje? Y te preguntaría también, aunque ya hiciste algunos comentarios al respecto en la semana pasada, eh, con respecto de pues la Miss Universo, ¿no? Que me parece que es una joven que tomó un papel ahí importante cuando quiso ser pues maltratada y humillada en ese sentido, y Fátima Bouch o algo así. Bosch. Ajá, ¿qué decía al respecto, Jesús? Mira, yo sí creo que hay que separar el tema de la muchacha.
ella hizo, le gustan los concursos, le gusta el tema de la belleza, hizo su esfuerzo, pero además sacó la casta cuando se le intentó humillar, como bien recuerdas, ¿no? Y eso le dio, ella nunca fue la favorita, pero tampoco fue la favorita en México, ¿eh? Hay que recordar eso. Cuando ella gana el concurso aquí a nivel país, creo que la favorita era de otro estado, ¿no? Pero hubo algunas muchachas de las demás que no la felicitaron, o sea, estaban molestas porque creían que era otra la que debiera ganar. Como haya sido, ella llegó, se defendió, sacó la casta y eso le dio muchísimos seguidores después de que no se dejó ante esta agresión y obtuvo el respaldo de muchísimas otras concursantes. Entonces creo que ella ganó, ¿no? Con híjole, es que no sé si son méritos o no sé ni cómo llamarlo, pero conforme a los estatutos del Miss Universo, o sea, ella obtuvo una simpatía de la población, muchísimos seguidores y resultó ganadora. Que si operó, y es que es bien importante la parte que ella dice cuando la quieren humillar. Ella dice, si usted tiene problemas con el organizador de mi país, con la organización de mi país, ese es un tema que usted debe de arreglar. O sea, yo no tengo la culpa, a mí no me trate de callar, ¿no? O sea, ahí ya veíamos que había un enfrentamiento de los dueños de Miss Universo. ¿Por qué hay enfrentamientos? Porque certámenes como este se prestan para muchísimas manipulaciones que no tienen nada que ver con el concurso en sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con lavado de dinero, con el uso de empresas para desviar recursos, para subir o aumentar, para pagar o no pagar impuestos. O sea, siempre este tipo de certámenes, y lo dice el GAFI, lo dice el grupo interdisciplinario que se encarga de perseguir los delitos de lavado de dinero y del crimen organizado, ¿no? Lo dice que tanto la venta de artículos de arte, de obras de arte, los concursos de belleza, las financieras, son entes muy susceptibles de ser utilizados para lavar dinero y siempre dicen que hay que poner ojo. Ahora, el propio Raúl Rocha Cantú ya traía un historial, ¿sí? O sea, quienes se enfrentaron a él, el que se enfrentó a él, y cuando se adquiere el propio concurso o el certamen, ¿no? Cuando se compra, ya se sabía que era un personaje que traía un historial negro, ¿sí? Porque no es de ahorita. Lo primero que supimos de él fue cuando el Casino Royal, que era el que lo operaba, ¿no? En ese momento, los casinos, nos enteramos de cómo operaba el crimen organizado dentro de todas las casas de apuestas y toda la serie de crímenes que ocurren en un casino, no nada más el lavado de dinero, es trata de personas, es robo de identidades, son un sinfín de cuestiones de crímenes, de delitos que se cometen al interior de los casinos. Bueno, también al interior de los certámenes de belleza, ¿sí? Son susceptibles de que se cometan. Entonces, de Raúl Rocha Cantú ya teníamos ese antecedente y aún así aceptaron que pusiera las grandes cantidades de los millones de dólares para comprar ese certamen. Entonces, aquí el punto es en qué momento el gobierno de México empieza a hacer la investigación. Y no hay que perder de vista, Héctor y Ernesto, que antes de que saliera este tema de Raúl Rocha Cantú, salió el tema de los casinos. Y antes de los casinos, llegó un personaje a la unidad de inteligencia financiera, allegado totalmente Omar García Harfuch. Es decir,
Lo que yo veo es que están trabajando de manera integral en todo un programa, ¿sí? Donde están viendo las grandes fugas de dinero, o sea, no nada más del huachicol, y donde también están observando que hay muchas zonas donde se está colando el crimen organizado aquí en nuestro país. Y empezaron por los casinos, o por lo menos fue lo que públicamente nos dijeron, ¿sí? Porque Rocha Cantú no ha dejado de estar en los casinos, ¿sí? Habría que ver en este listado de 13 casinos, donde salió también Salinas Pliego, que tiene casinos por internet, también salieron los albaneses, han salido otra serie de personajes, ¿no? Que están en el tema de los casinos. Si no está también ahí Rocha Cantú, porque el hermano de Rocha Cantú, que era con quien dirigía el Casino Royal, está aquí en Mexicali en un casino que se llama Casino La Chinesca, ¿sí? Y ese casino nunca, jamás se debió haber abierto, porque tenía una serie de problemas y el ayuntamiento de Mexicali nunca debió de haber otorgado el permiso. Pero los ayuntamientos se escudan diciendo, es que el permiso es nacional. El permiso es nacional, la concesión para abrir casinos, para abrir casas de apuestas, pero el permiso para instalarlo es del ayuntamiento y puede decir no, no lo acepto porque enseguida hay una primaria, o no lo acepto porque hay tal cantidad de casinos, ¿no? Y tal nivel de ludopatía en nuestra población que no voy a traer más eventos de este tipo para aumentarlo, ¿sí? Sin embargo, no lo hicieron. Y eso tiene que ver con qué tanto puede presionar el dueño de un casino, gente como Raúl Rocha Cantú, que tiene millones de dólares para presionar a un presidente municipal, ¿no? Que tiene un presupuesto muy pequeñito o que lo puede estar amenazando. Entonces, creo que este tema de Rocha Cantú también desembocó, a mi parecer, desembocó en la gota que colmó el vaso para que saliera Gers Manero, porque resulta ser que dos de los personajes que están adentro de la fiscalía le pasaban información o formaban parte de su grupo criminal, ¿no? Ahora también es muy extraño que se haya acogido ¿cómo se llama? Digo, protegido, Ajá, como, bueno, ya no se llama testigo protegido, pero sí que se haya acogido a esta figura, como colaborador, pues, ajá, a como esta soplón. figura para no pisar la cárcel. O sea, traficas armas, traficas gasolina de un país vecino, de Guatemala, lavas dinero. Ah, pero si te allanas a esta figura, entonces no pisas la cárcel. No solo no pisas la cárcel, te dejo que vayas y entregues la corona de Miss Universo, ¿no? Que es gran negocio del momento, ¿sí? O sea, yo quisiera Sí, saber cuál fue el acuerdo real con el que llegó con Gers Manero, ¿no? En este caso también. es que eso es lo que justamente te iba a preguntar, Jesús, porque hay cosas que no encajan aquí en la, digamos, en la película, ¿no? Porque por un lado, obviamente, pues sabemos que una de las grandes, digamos, problemáticas que hubo entre Gertz Manero y probablemente López Obrador y también con Claudia Sheinbaum es justamente las filtraciones. Pero ya se sabía, y es ahí donde viene una pregunta, Jesús, que él formaba parte de lo que se denomina un grupo virreyes, y hasta donde entiendo, pues hay varios empresarios que están ahí del sector gasolinero, donde está, por ejemplo, Mario Giordano Silva, el mismo Raúl Rocha y también, pues, algunos miembros de la clase política. Ahí está el diputado de Morena, César Augusto Hernández, el mismo Adán Augusto López, también se menciona a Mario Delgado, y donde además se les atribuye, por ejemplo, en este caso a Adán Augusto y a Mario Delgado, que pues hayan financiado campañas políticas, ¿no? Digamos, en las elecciones pasadas, ¿no? Y en esta situación, si tú le das el beneficio, digamos, de ser tu colaborador o testigo protegido o como se le llame, por un lado, metes en problemas al gobierno mexicano de manera interna, porque en teoría, bueno, estoy dando dos nombres que aparecen, que probablemente están en este grupo.
pero por otro lado también meten a México en problemas con Estados Unidos, porque a final de cuentas, ya lo mencionabas tú, por ahí aparece la cuestión del narcotráfico, aparece la cuestión del tráfico de armas, y entonces, pues esto puede meter también en más, digamos, con más municiones al gobierno de Donald Trump, que ya no haya por dónde presionar al gobierno de México, justamente para que ceda ante las presiones que se están teniendo, pues ahora sí que a que nosotros tengamos la genuflexión y pues la presidenta se doble ante todas las presiones que está teniendo Donald Trump, sobre todo ahora que viene por un lado la presión hacia Venezuela, que no solo es hacia Venezuela, sino pues prácticamente a todos los gobiernos de América Latina. Ahí, entre un paréntesis, el presidente de República Dominicana ya abrió las puertas totalmente a Estados Unidos. Y por otro lado, recordamos que ya empezaron las negociaciones no oficiales, pero sí ya los cabildeos del TEMEC. Ujú. Entonces, ahí me parece que pudo haber sido una parte muy importante en todo este entramado. ¿Qué opinas tú, Jesús, al respecto? Sí, es que en esta parte tiene muchísimas aristas y hay que recordar, Héctor, es criterio de oportunidad, es testigo colaborador y criterio de oportunidad. Para que esto se otorgue, tú tienes que entregar elementos de alguien que está más arriba de ti. O sea, no puedes decir, mire, ya soy testigo colaborador y te voy a decir dónde estaban las rutas y cómo le hacíamos. No. O sea, tienes que entregar elementos para poder detener a personas de mayor rango dentro del grupo criminal. Si no, no puede ser, no se te puede otorgar el criterio de oportunidad. En eso consiste, que hay que dar una mayor información. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí es que no hay que dejar pasar que una de las empresas con las cuales traficaba también la gasolina eh, era de Tabasco, es de Tabasco. Entonces, parece ser que en Tabasco, Adán Augusto, ahí se unen todos los puntos. Yo no sé qué tan metido también esté el propio Adán Augusto, porque ¿qué fue hacer también Adán Augusto a la presidencia de la República 2 días antes de que se diera el tema de Gers Manero, ¿no? O sea, yo creo que él sabe, o sea, Adán Augusto sabe que están sobre él y no creo yo que se haya filtrado, que se haya quitado a Gers porque se filtró lo de la barredora. Yo creo que el tema de la barredora se filtró con toda la intención desde la presidencia de la República como una manera de poder hacerse a un lado de Adán Augusto. Eso es la sensación que yo tengo, que eso fue armado desde presidencia, ¿no? Y que iba totalmente encaminado hasta que hubo los famosos encuentros, que todavía no los podemos corroborar, entre el expresidente y la presidenta, donde le habría pedido que sí, que siguiera con todo, pero que le cuidara a Adán Augusto, porque de repente ya pensábamos todos que iba a caer y de repente se detiene, ¿no? Y ahora Adán Augusto ya ni siquiera es tema, ¿no? Entonces yo creo que sí, que lo de la barredora se filtró de manera intencional por parte del gobierno para que fueran cayendo las piezas del grupo de Adán Augusto. Pero qué tan metido esté este personaje tabasqueño con el grupo de Rocha Cantú, ahí sí es todavía más complicado, ¿no? Poder tener como que no tenemos todavía el hilo, hay una posible ahí, una rendija porque hay una empresa que está en Tabasco, pero hasta ahí.